Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de noviembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Ayer iniciamos la lectura del libro histórico del Nuevo Testamento. Em, es la segunda narración que tenemos de Lucas el Evangelista. La indicación nos los dan los primeros versículos de ambos libros, tanto de Lucas como de Hechos, donde él expresa la intención de los escritos. El primero dice que quiso escribir para un personaje llamado Teófilo todas las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, contadas por aquellos que las evidenciaron. Luego en el libro de los Hechos, en los primeros versículos, Lucas cita el inicio del Evangelio escrito por él. Este libro de Hechos también es dirigido a este personaje llamado Teófilo. Algunos dicen que no era un personaje específicamente un hombre llamado Teófilo, sino más bien como un seudónimo para referirse a la iglesia, porque Teófilo etimológicamente quiere decir el que ama a Dios. Entonces algunos comentan que tal vez no eran unos libros escritos a un personaje específico, sino más bien a la Iglesia Universal bajo este seudónimo de Teófilo. El caso es que tenemos en nuestras manos el segundo libro de Lucas, histórico, por lo que él mismo explica que investigó, que organizó, que consignó en estos escritos pues los acontecimientos primero de la vida de nuestro Señor Jesús en medio o aquí en la tierra, pero luego la obra que continuaría el Señor a través de su Espíritu en los apóstoles. El primer capítulo de Hechos nos menciona y es la transición entre la vida y obra del Señor Jesucristo y la vida y obra de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Algunos comentan que el libro de los Hechos es el libro de transición entre el Antiguo y Nuevo Testamento, no por, digamos, por el orden que nosotros tenemos en nuestras Biblias, sino más bien por la narración, porque analizándolo y siendo objetivos, el Señor Jesucristo vivió bajo el esquema del Antiguo Testamento, ¿sí? El Señor Jesucristo vino, fue a abrir la brecha, el camino, pero la verdadera experiencia de la iglesia viene con la venida del Espíritu Santo. O sea, mientras el Señor Jesús estuvo en medio de nosotros, no se hablaba del concepto de iglesia ni siquiera, ¿sí? No se pensaba y seguramente así no lo veían los discípulos en establecer digámoslo así, una religión diferente, ¿sí? El cristianismo se establece con la misma obra que en la marcha se va dando en cabeza de los apóstoles. Pero llegamos al capítulo 2. Bueno, el capítulo 1, pues yo sé que lo leyeron ayer seguramente, pero solo como para conectarnos, nos habla entonces de la obra que el Señor hizo después de resucitado, que estuvo 50 días en medio de los discípulos, perdón, 40 días en medio de los discípulos, después de la resurrección. Dice el mismo libro de Hechos que estuvo en medio manifestándose con pruebas indubitables, dice así la Biblia. El mismo Señor Jesucristo se le presenta a los apóstoles en la Galilea. Bueno, sabemos del camino de Maús, les dio instrucciones y dice que a los 40 días de la resurrección Él asciende a los cielos. Luego les manda que no se vayan de Jerusalén porque en Jerusalén recibirían la promesa dada por el Padre, confirmada por el Hijo. Y quedarse en Jerusalén pues les implicaba obviamente un peligro latente, pero pues allí estaba la obediencia. ¿Dónde se quedaron? Yo les mencioné la semana pasada un lugar muy especial, el aposento alto. Hablábamos de la gran habitación, ¿cierto? De la gran habitación alta. Y
estando en aquel lugar ellos, habitación superior, la gran habitación superior, y ellos en este lugar dice la Biblia que estaban orando, que estaban rogando, que estaban con no solo los apóstoles, los discípulos, las mujeres, ahí estaba pues, la mamá del Señor Jesús, otras mujeres que le acompañaron en su ministerio, pues se habla que había 120 personas en esta gran habitación superior. Estando allí en oración, empezamos el capítulo 2. Dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta judía que conmemora la cosecha, la primera cosecha como tal que tienen pues los israelitas en sus tiempos agrícolas. Es como la gran cosecha ya donde se da el cereal, se da el trigo. Es una fiesta de mucha alegría, de mucha gratitud y reconocimiento a la obra del Señor. Esta fiesta se llama Pentecostés, es una expresión griega que viene, que su raíz está en la expresión hebrea Shavuot, que quiere decir semanas. Y en sí quiere decir más literalmente 7 semanas, porque la fiesta se celebraba 50 días, hablaba de 7 semanas y al siguiente día, o sea, ahí se completan los 50 días, se celebraba esta fiesta en el día 50. Ya en el griego se va a tomar el concepto Pentecostés, haciendo referencia precisamente al número 50. Se celebra entonces esta gran fiesta agrícola a los 50 días de la Pascua, que es la celebración de la libertad del pueblo de Israel de Egipto, donde se inmola el cordero como memoria de aquel cordero que salvó al primogénito de cada uno de los israelitas. Muy importante, y esto lo hemos hablado, entonces como nuestro amado Señor Jesús es nuestro Cordero Pascual, el que quitó el pecado del mundo, y 50 días después, en la misma fiesta que se celebra la gran cosecha en el pueblo israelita, viene entonces la gran cosecha del fruto del Espíritu para la iglesia. Es de verdad extraordinario los tiempos, los planes que el Señor ha establecido, que son perfectos en su momento, en su lugar, como estudiábamos ayer, a tiempo. Es completamente oportuno el Señor en, en sus planes y en sus propósitos. Dice que ellos estaban unánimes juntos, muy importante para que la iglesia pueda tener esta experiencia de la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. Estar unánimes juntos. Hay gente que puede estar junta, pero no unánime, ¿sí? Una familia creyente que quiera ver el poder, la manifestación del pleno Espíritu del Señor, necesita no solo estar juntos, sino estar unánimes. La Biblia nos enseña acerca del sentir y del parecer del Señor. Nosotros somos diferentes. Todos los miembros de la iglesia, como los miembros de una casa, somos diferentes. Podemos venir de los mismos padres, compartir genética, pero aún así podemos ser hasta gemelos idénticos, pero aún así hay una personalidad muy particular, individual. ¿Por qué? Porque la personalidad es regalada por el Señor y el Señor impregna o más bien imprime en cada uno de nosotros unas características únicas, singulares y particulares que nos hacen ser una persona diferente, única y singular, porque el Señor ha puesto esa marca de diferencia en cada uno de nosotros. Así que no hay manera que haya un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, una misma, y la Biblia lo dice, si un mismo sentir, un mismo parecer, si no es en el sentir y en el parecer en el Señor Jesús. No hay manera de estar juntos y unánimes si en cada uno de nosotros no se conecta con el Señor. El sentir y el parecer único, o más bien unánime y junto, no es porque en mi casa todos tengan mi sentir y mi parecer, o no es porque todos tengamos el sentir y el parecer de la mamá o del hijo, no, es porque todos logremos tener el sentir de Cristo y el parecer de Cristo. Así que el punto de cohesión,
lo que nos va a dar esta unanimidad es el Señor Jesús como centro de nuestras vidas. Allí es cuando la iglesia, allí es cuando las familias creyentes van a tener ese vínculo de cohesión perfecto en Cristo. Cuando una familia o cuando la iglesia tiene el mismo sentir y parecer del Señor, no que por un lado van los, no sé, los líderes, los pastores, por otro lado los ancianos, por otro lado los servidores, por otro lado la feligresía, no, sino que hay un sentir y un parecer, y hay una dinámica por el Espíritu. Esa palabra es muy importante, dinámica, dynamus, se va a traducir y en sí quiere decir poder, y es una palabra que se va a ver mucho en el Nuevo Testamento porque hace referencia a la manifestación del Espíritu del Señor. Es dinámico, y si es dinámico es poderoso, y donde hay poder vamos a ver el efecto sobrenatural del Espíritu del Señor. Hechos de los Apóstoles es el libro que nos da a conocer la obra del Espíritu del Señor como parácletos, como compañero, como aquel que nos empodera, nos capacita, nos habilita para cumplir las obras del Señor en nosotros. Cuando el Señor dijo, mayores cosas haréis que yo, se refería al dinamismo, al poder que el Espíritu de Él traería en cada uno de nosotros. Es así entonces como estos discípulos, 120, ojo, tener 120 unánimes juntos no es tan fácil, ¿sí? Una cosa es tener de pronto 12 unánimes juntos, pero aquí estamos hablando de 120 y estaban unánimes juntos, vivían, estaban encerraditos, orando, rogando, comiendo, compartiendo, y había un sentir y había un parecer, porque cada uno anhelaba fervientemente conocer, amar, escuchar la voz del Señor. Sus oídos estaban hambrientos y sedientos de entender los planes del Señor. En esa unanimidad juntos es donde dice el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, esto es ya un símbolo, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablase. Cuando ellos estaban juntos, aquí ellos no tuvieron que, a ver, hacer cosa diferente para que el Espíritu del Señor viniera sobre ellos a simplemente estar unánimes juntos. ¿Cómo? Orando, rogando, entendiendo la diferencia del otro, aceptando la diferencia del otro, aceptando las particularidades del otro, amando humilde y sencillamente. Y en ese escenario, en ese ambiente de amor, de unidad, de compañerismo, de sencillez, viene el Espíritu del Señor y los llena. Una manifestación muy particular después de la presencia del Espíritu Santo, que podríamos llamarlo sin temor alguno, bautismo en el Espíritu Santo. Ellos son revestidos de la gracia divina a través del Espíritu del Señor, y ahí es donde son identificados, fundidos en la persona del Espíritu Santo, y luego va a venir una manifestación que se conoce como la glosalía o dones de lenguas, ¿sí? La glosalía es la capacidad, el carisma del Espíritu del Señor de dar diferentes lenguas. Esta glosalía que expresa el capítulo 2 de Hechos tiene una singularidad, porque una glosalía o un don de lenguas es, por ejemplo, que yo puedo estar adorando al Señor, ministrando al Señor, y mis palabras salen en un lenguaje para mí desconocido, que puede ser la Biblia lo plantea así, lenguas humanas, o sea que en un don, en una glosalía, el Señor me puede a mí dar la capacidad de hablar otras lenguas, ¿sí? Pero también dice la Biblia que lenguas angélicas, o sea, un lenguaje incomprensible para el ser humano que puede ser dado para la adoración al Señor. Pero aquí hay una particularidad en esta glosalía o don de lenguas que da el Señor, y es que pareciera que los apóstoles están hablando en su propia lengua, ¿sí? La lengua común de aquel entonces era el arameo, esa era
la lengua que hablaban los israelitas, y algunos un poco más educados hablaban griego, y ya los que eran estudiantes o estudiados en la Torá hablaban hebreo. Hebreo era un lenguaje limitado a los escribas, seguramente a algunos fariseos, a los saduceos. Era un lenguaje muy cerrado a lo que concernía al estudio o a los que estaban pues cerca al culto y al contacto con la escritura. Y el arameo era la lengua común. De hecho, hay versiones del Antiguo Testamento que se llama Targum, y esas versiones del Antiguo Testamento o Targumim son las Biblias escritas en arameo, que eran común en aquella época. O sea que la lengua de los apóstoles era arameo. Y cuando ellos hablaban arameo, si no estoy mal y espero no equivocarme, eran más o menos 16 nacionalidades las que estaban presentes allí. Y dice que cada uno de ellos les escuchaba hablar en su propia lengua. O sea que esta era una particularidad que pareciera, me voy a atrever a decir esto, pareciera que esta manifestación de la glosalidad de lenguas fue algo en el oído de cada una de las personas que estaba escuchando, ¿sí? O sea, el milagro no solo era que cuando salían las palabras de los apóstoles en su lengua natal, sino que el milagro también ocurría en el oído de los que están. ¿Se imaginan el poder del Espíritu Santo? Una de las situaciones más complejas hoy en día es que la palabra del Señor sea escuchada. Quien hable Biblia, quien enseñe palabras que están en la Biblia, muchísimos, pero en verdad que hay un serio problema en que el oído esté preparado para escuchar una enseñanza saludable, que el oído de verdad esté preparado para una enseñanza saludable. El don del Espíritu Santo no solo entonces habilita las palabras de aquel que comunica las verdades eternas, sino que prepara y habilita el oído para que podamos entender esas palabras eternas. Después de entonces de esta maravillosa expresión, bueno, muy significativo que la primer manifestación de la llenura del Espíritu sea precisamente los dones de lenguas. Mm, ¿Qué puedo entender yo? Es que un gran milagro es que haya una capacidad de comunicar las verdades eternas. El Señor sabe, y desde aquel entonces, que el mundo estaba lleno de mentiras y de engaños, y que quien comunique mentiras, engaños y falsedades iban a abundar, han abundado históricamente, pero se necesita aquellos que, conectados con el Espíritu Santo, dispongan su ser y sus labios para comunicar verdad. Quien comunica verdad comunica vida, quien comunica verdad comunica esperanza, quien comunica verdad comunica salvación. Y esta manifestación del Espíritu del Señor, como consecuencia de la unanimidad y de la unidad, permite entonces que estos labios ya no comuniquen más falacias, sino que empiecen a comunicar verdad que lleve a la vida. Esto es impresionante. Aquellos hombres, a propósito, aquellas personas que estaban allí aquel día en Pentecostés, eran personas con una fuerte inquietud espiritual. ¿Por qué? Venían a la gran fiesta de la cosecha. Habla la Biblia que había allí prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Son gentiles o no judíos convertidos al judaísmo. Había también judíos que venían de diferentes nacionalidades. Estos hombres no venían a pasear a Jerusalén. Estas personas no venían a hacer turismo a Jerusalén. Estas personas venían como peregrinos a Jerusalén a celebrar la gran fiesta del Pentecostés en un acto de obediencia a los mandatos del Señor de conmemorar fiesta solemne. Así que eran hombres y mujeres también anhelantes de conocer al Señor. De allí que pudieran ser testigos de esta manifestación. Muchos creen, y así se asegura por la historia también, que de estos personajes que aquel día escucharon este discurso de Pedro y de los apóstoles y de los discípulos, seguramente porque el Espíritu Santo vino sobre los 120, muchos de ellos se convertirían en fundadores de iglesias a las ciudades donde llegarían. Una ciudad, por mencionarles, el Ponto. El Ponto, va a haber unos personajes en Hechos de los Apóstoles llamados Priscila y Aquila,
que son un matrimonio que Pablo va a establecer en Éfeso, que vivieron en Roma, pero que ahora eran originales del Ponto. Todo parece indicar que Priscila y Aquila fueron convertidos, ya sea por estos que estaban aquel día en Jerusalén, en el día de Pentecostés, o que Priscila y Aquila pudieron haber estado aquel día en Jerusalén, porque del Ponto, cuenta la historia, van a Roma, de Roma son expulsados y en Éfeso Pablo los establece. Ya iban convertidos al cristianismo. Entonces miren este fenómeno tan extraordinario de la venida del Espíritu Santo, como en un momento exacto. ¿Se acuerdan que les dije que el Señor siempre es oportuno? El Señor siempre está a tiempo. Decíamos ayer la expresión eucario, hablando de eukairos, que es el buen tiempo, el tiempo oportuno, el tiempo en que algo muy importante va a suceder. Y el Señor siempre es oportuno. Qué mejor oportunidad que el día en que había miles, millones de personas tal vez en Israel, para que viniera el Espíritu Santo y diera aquel mensaje de verdad y de esperanza. Así que Pedro establece, o más bien pronuncia, bueno, Hechos de los Apóstoles nos va a mencionar varios discursos de Pedro, pero aquí hay un discurso muy importante. ¿Quiénes son los que están escuchando? Judíos y prosélitos, creyentes, conocedores de la Escritura, hombres y mujeres que anhelaban al Señor y que esperaban una respuesta. ¿Qué hace Pedro? Pedro toma dos personajes del Antiguo Testamento que también aquí me sorprende Pedro. Y aquí vemos que no fue en vano la edificación y el discipulado del Señor Jesús en Pedro. Pedro era un hombre indocto, pero era un hombre pescador, no era un hombre de letras. Es más, tampoco era de letras que muchos dicen que el Evangelio según San Marcos es inspiración de Pedro, pero que necesitó ser redactado por un hombre que conociera mejor las letras griegas. Y, y, y Pedro no era un hombre de letras, pero aquí un hombre lleno del Espíritu Santo es completamente capacitado, habilitado para con toda autoridad hacer referencia a los escritos del Antiguo Testamento, a la Tanaj judía, y poder expresar con vehemencia, con autoridad, el mensaje divino. Y aquí Pedro cita al profeta Joel y al rey David, dos personajes tenidos como grandes profetas. David también es visto como profeta, no solo como monarca, también como profeta. Y Pedro en este discurso, en Joel, cita una promesa impresionante acerca del advenimiento del Espíritu del Señor que sería derramado sobre toda carne, sobre los hijos, sobre las hijas, que profetizarían y que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Aquí vemos un Pedro que 50 días atrás está lleno de miedo, que 50 días atrás está lleno de imprudencia, de impulsos emocionales, que 50 días atrás niega al Señor Jesús, y aquí lo vemos completamente empoderado, capacitado, habilitado, tanto así que toma como referencia el Antiguo Testamento y habla del profeta Joel. También habla de David en el Salmo 16, cita al rey David en el versículo 25 acerca de las palabras que mencionó el rey David acerca del advenimiento no solo del Espíritu Santo, sino de la obra, de la vida y obra del Señor Jesús. ¿Y qué termina pasando? Pues aquel día, dice versículo 41 y 42, Lucas 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Tengo 5 puntos que yo resalto de este capítulo. Estaban unánimes juntos, vino el Espíritu Santo y les bautiza, capacita a través de las lenguas para comunicar las verdades eternas. Está la evidencia de esta capacidad que son los discursos de Pedro, pero lo más importante, el modo de vida que viene a darse en los primeros creyentes. Una iglesia que está en unanimidad y en unidad. Una iglesia
que experimenta la presencia del Espíritu Santo. Es una iglesia que comunica las verdades del Señor, pero es una iglesia que tiene un modo de vida especial entre sus creyentes. ¿Cuál? Dice versículo 42, perseveran en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Lo que Pablo mismo dice, la saludable enseñanza. ¿Sí? Una enseñanza que genera crecimiento, que genera restauración, una enseñanza que mueve al arrepentimiento, una enseñanza que promueve virtudes como la santidad, la rectitud, la verdad, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, humildad, benignidad, ¿sí? Pero dice que además esta iglesia de perseverar en la enseñanza saludable, también tienen comunión unos con otros. Volvemos a la unanimidad, a la unidad, pero que también disfrutan del partimiento del pan y las oraciones. Una iglesia que comparte los alimentos también. Es una iglesia que disfruta de la compañía de su hermano en Cristo. Es una iglesia que también disfruta de las oraciones, de los ruegos, de las intercesiones, de los tiempos de alabanza, de vigilia, de culto. Pero ¿dónde parte todo? En procurar la unanimidad y la unidad en el Espíritu del Señor, en tener su sentir y su parecer. Yo le aconsejo a usted como miembro de una iglesia, cuando usted no tenga ese sentir y parecer, órele al Señor y el Señor mismo le mostrará y colocará en su corazón ese sentir y ese parecer. A veces no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todas las cosas, pero todas esas situaciones hay que ponerlas en oración y decirle al Señor, tal vez sea yo el que no esté ajustado a tu sentir y tu parecer, muéstrame. Y si es el lugar o mi familia la que no está ajustada a tu sentir y mi parecer, también muéstrame. Porque la idea es de que todos elevemos nuestro corazón y espíritu a la unidad y perfección del Señor. Después de lo que pasa en el capítulo 2, vamos a ver esta expresión tácitamente que les decía del dinamismo. El libro de los Hechos es una narración dinámica porque manifiesta el poder del Señor a través de su Santo Espíritu. Así que espero que lean en este tiempo con mucha atención, pídanle al Señor que les muestre, que les ilumine y que ese dinamismo que tiene el libro de los Hechos se nos contagie y que nosotros como miembros de la iglesia podamos ser revestidos de su espíritu para que a través de nuestros labios se pronuncien las verdades eternas y que nuestras palabras traigan esperanza, salvación. Lo más importante es que lo que nosotros comuniquemos y transmitamos genere en aquel entorno una vida que se vuelva al Señor. Ese es el propósito, que el nombre de nuestro Señor sea glorificado a través de nosotros en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Démosle gracias al Señor, entreguémosle este nuevo día y esta semana en oración. Amado, yo te presento mi vida, la vida de mi familia y la vida de cada uno de estos amados hijos tuyos. Te doy gracias por darnos, Señor, milagrosamente la vida para comenzar de nuevo. Te pido humildemente que la luz de tu verdad, Señor, nos guíe, que tu Santo Espíritu haya en nosotros un corazón humilde, sencillo, un vaso preparado para que sea vertido el poder de tu Espíritu, Señor. Te pido que tomes nuestras debilidades, dificultades y necesidades y que te glorifiques en ellas, Señor. Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte en Cristo, Señor mío. Y que aún mis limitaciones son una oportunidad para ver tu poder y tu gloria. Y así te pido por cada uno de estos tus hijos que escuchan esta meditación. Señor, aquel que se sienta limitado físicamente, te suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno, que el soplo de vida venga sobre este cuerpo limitado, enfermo, adolorido. Levántalo, Señor. Sopla aliento de vida con poder. Te pido que aquel que está afligido en su alma y se siente limitado, esclavo
acongojado, Padre, que el soplo de vida venga sobre esta alma y que el dinamismo, el poder de tu Espíritu, Señor, le levante también de su estado de tristeza, preocupación, miedo, inseguridad. Padre, pero también te pido de aquellos espíritus apocados que de pronto se han desconectado, Señor, de ti, de tu Espíritu. Yo te pido que ese Espíritu sea avivado por el tuyo y que habilites, Señor, esas capacidades espirituales para que a través de ellos se comuniquen tus verdades. En el nombre de Jesucristo te pido, Padre eterno, entonces, que descienda el poder de lo alto sobre esta iglesia y sobre cada miembro de la iglesia. Que agudices nuestros oídos, Señor, a tu voz, y que podamos siempre discernir tu voz en medio de tanta información. Y que tu voz, Señor, conmueva nuestras entrañas, nos convierta, sane, libere, y que podamos ver esta nueva semana, este día, tu bendición y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.